Buenas tardes. Seguimos aclarando las inquietudes y nos han escrito mucho sobre el diezmo, sobre la obligatoriedad, si se tiene o no se tiene, si se debe o no se debe, o cómo debemos manejar esa parte. Lo primero que tenemos que decir es que cuando vamos a Levítico capítulo 27, versículo 30 al 33, la Biblia es muy clara. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Dios, es cosa dedicada a Dios. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiará, ni lo cambiaré. Tanto él como el que se dio en cambio será cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces lo primero que tenemos que decir es que el diezmo es algo que aparece en la Biblia, por lo tanto es bíblico, y muchos pelean que eso es del Antiguo Testamento, y muchos pelean que eso es de la ley de Moisés, y que ahora nosotros no estamos obligados al diezmo. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y nos ufanamos, y lo digo con todo respeto, de ser del nuevo pacto, pues podríamos ir a Mateo, capítulo 23, versículo 23. Y entonces vemos: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces miramos que algunos sobre este versículo hablan que esto era para los escribas y fariseos. Sin embargo, cuando nosotros leemos allá en el capítulo 23, versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Por lo tanto, Jesús no estaba hablando exclusivamente para los escribas y fariseos, sino le estaba hablando a toda la gente. Y estaba hablando sobre el diezmo. Por lo tanto, Jesús tocó también el diezmo. Y sin embargo, aún está hablando de la obligación que se tiene. Y aún no ha sido Cristo sacrificado, entregado en la cruz. Y aún todavía Cristo no ha resucitado. Entonces algunos dicen que eso no nos compete porque aún no está en el nuevo pacto. Sin embargo, Cristo no enuncia y habla del diezmo y no lo niega, ni lo desacredita, ni lo acaba, como algunos dicen, que es que ya a partir de Jesús no hay diezmo. Ahora, no voy a entrar en la pelea de si sí o si no, no. Estoy tomando las bases bíblicas para que saquemos una conclusión sobre el diezmo. Y entonces podríamos ir a Lucas capítulo 18, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Aquí están hablando de la parábola del fariseo y el publicano. Y entonces está poniendo de ejemplo el Señor Jesús a un fariseo y un publicano, donde el uno se creía que estaba sobrado en el Señor y el otro estaba buscando el arrepentimiento de lo que había hecho mal. Y en el 14 dice: os digo esto, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalce será humillado y el que se humilla será enaltecido. Toma de ejemplo el diezmo, el cumplimiento, y cómo muchas veces nosotros nos ufanamos de las cosas. Y sin embargo, aún así no nos damos cuenta de que toda la palabra del Señor fue escrita para que nosotros la tengamos,
la miremos, apliquemos lo bueno y evitemos aquello que tenemos que evitar. Por eso está escrita la palabra del Señor, porque nos sirve de ejemplo para seguirla o para evitar lo que en un momento sucede. Pero también en Hebreos toman el ejemplo de Abraham, cuando él le da el diezmo a Melquisedec. Muchos dicen, oiga, pero es que eso fue antes, eso aún estaba sobre la ley, sobre el pacto, y por eso fue tomado desde esa parte. Y lo que pasa es que hay gente que dice que debemos mirar el Nuevo Testamento sin mirar el Antiguo Testamento. Pero se nos olvida que la palabra del Señor es una sola, que la palabra del Señor es un conjunto entre el Antiguo y el Nuevo, y que todo está escrito para nuestra edificación. Por lo tanto, podríamos mirar Malaquías 3, y algunos dicen, oiga, es que eso es lo que ustedes utilizan, pero si no utilizamos la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Si no utilizamos las herramientas que tenemos, ¿en qué vamos a quedar? Y entonces es cuando nosotros caminamos por la palabra del Señor, porque de ella es que aprendemos, de ella es la que sabemos y de ella es la que seguimos. Por lo tanto, si no tenemos esas bases bíblicas, ¿a dónde vamos nosotros? ¿De dónde podemos enseñar? Ahora, también tenemos que ser claros, porque para algunas cosas toman el Antiguo Testamento, para otras toman el Nuevo Testamento, y para muchas cosas ni siquiera lo tienen en cuenta. Y cuando nosotros llegamos a Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12, nos habla muy claramente de que el diezmo pertenece al Señor. Y ahí vemos que el diezmo es una prueba de fe. Y entonces ahí podríamos seguir cavilando sobre lo mismo. Y cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, ahora no voy a detenerme mucho en esa parte de leer Malaquías, porque pues la gente lo conoce, y si no, te invito a que leas Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Y entonces dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí estamos llegando a un punto muy importante, porque mientras en el Antiguo Testamento el diezmo era una obligación, tenía que hacerse bajo la ley de Moisés, cuando tú empiezas a caminar en los evangelios y de ahí en adelante durante todo el Nuevo Testamento, el diezmo pasa de ser una obligación a ser un dador de amor, una demostración de ese amor que tú tienes por el Padre, que tú tienes por la bendición que recibes, porque tú tienes un amor por el sacrificio que hizo Cristo. Y entonces se vuelve ya, es esa parte hermosa donde nosotros podemos leer: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y entonces miren, ahí es donde empezamos a ver el diezmo ya no como la 10ª parte,
Y ese es uno de los cambios que se ve en cuanto al diezmo. La gente dice, no, es que no es obligatorio. No, no, no. El diezmo sigue siendo en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en su estructura. Pero en el Nuevo Testamento ya no es el 10. Ya es como propusiste en tu corazón, ya es con el amor que tú lo das, ya es con la actitud que entregas. Ya no es esa obligación. Y entonces, por eso dice la palabra del Señor, oiga, siembre, siembre. Ahora, en Malaquías, ¿qué tenemos? El Señor dice, probadme en esto. Pablo, ¿qué dice? Siembre, si usted siembra escasamente, pues hombre, ¿cómo va a recoger? Pues escasamente. Y a veces entonces creemos que es en el momento de necesidad. Entonces la persona da 100 porque necesita 1.000.000, porque es que el Señor le va a dar 1.000.000. Y así no es con el Señor. Tú das de corazón, no por necesidad, lo dice aquí. Es lo que tú propusiste, no con tristeza ni con obligación. Entonces ya se está evaluando el dar desde el corazón, desde la actitud, porque Dios ama al dador alegre. Entonces ya estamos hablando del amor, pero también estamos hablando de la bendición. Y entonces, segunda de Corintios 9 nos tiene el ejemplo claro y preciso. Aquí no te está diciendo cuánto tienes que dar. Y entonces es ahí donde, oiga, estamos de acuerdo. Es que no es la obligación dar el 10. No. El Señor nos dice muy claramente en su palabra, y Pablo nos lo está enseñando. Usted dé como usted siente en su corazón. Si está bendecido, pues va a querer bendecir. Entonces ya propones en el corazón como algo de amor, de agradecimiento, y entonces ya no es la tristeza de dar, ya no es que me toca dar, porque es que algunos se tocan el bolsillo y toca dar. No, ya no es el toca, ya es me nace, ya es yo quiero hacerlo. El Señor me ha bendecido y yo quiero bendecir. Entonces qué hermoso, porque ya estamos hablando ya no de un diezmo, como un 10%, que es la pregunta, que cuánto tengo que dar y si es obligatorio. No lo des por obligación, no lo des por necesidad, dalo generosamente. En tu corazón voy a darle al Señor, porque el Señor, partiendo de que nosotros somos administradores, entonces tú le estás devolviendo al Señor. De lo mucho que el Señor te ha dado, tú lo estás retribuyendo. Y entonces el Señor te va a bendecir. Por eso muchos dicen, oiga, es que el que más tiene, más le llega. Claro, porque si tú haces reciprocidad en la abundancia de la gracia, si el Señor te da y tú das, si el Señor te siembra y tú siembras, pues entonces ¿qué va a pasar? Que Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿qué pasa? No es que el Señor me va a enriquecer, no, es que nunca me va a faltar, que es diferente. Rico no es el que más tiene, es el que menos necesita. ¿Y sabes por qué? Porque es que cuando hablamos de rico, es la persona que se sienta a cuidar su riqueza. Entonces, trabajó tanto por lo que tiene que ahora se está muriendo por cuidar lo que le queda. Y hay gente que tiene tanto que lo único que no tiene es amor. Y hay gente que desea tanto que es triste, nada lo sacia. Ese egoísmo, ese orgullo, ese avaro. En cambio, cuando tú das de amor, de alegría, de agradecimiento, pues Dios te va a seguir bendiciendo, porque tienes una actitud correcta de acuerdo a lo que está diciendo la palabra. Y entonces vas a ser abundante en toda gracia, porque es que a veces creemos que la bendición es solo material, y resulta que el Señor habla de la bendición espiritual,
que se va a ver en lo material. Entonces tú vas a seguir recibiendo la gracia y entre esas vas a ver la abundancia. Entonces no vas a tener necesidad, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está derramando bendición, porque el Señor es fiel. Nos da más de lo que nosotros necesitamos y eso es importante y eso deberíamos mirarlo, porque a veces se nos olvida, a veces nosotros nos hacemos los sordos, pero nos acordamos es en el momento que realmente, oiga, necesitamos algo. Y podríamos ir a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos ser sabios. Y tú tienes que aprender a ser sabio administrando. Tú eres administrador del Señor. Lo que tú tienes no es tuyo, es del Señor. Tú eres simplemente un administrador, entonces administra bien. Sé sabio en tu administración. Si tú tienes dudas en el corazón, no lo hagas. No te cierres a la bendición. Pero si tú tienes un corazón agradecido, hazlo. Y entonces, también la palabra del Señor podríamos ir a Lucas capítulo 6, versículo 38. Y entonces vemos cómo en ninguna parte la Biblia se está contradiciendo, ni nos está diciendo que sí, ni nos está diciendo que no. ¿Y qué nos está diciendo Lucas 6:38? Mas el vino nuevo en odres nuevos, Lucas 6:38, perdón. Da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Mire, sigue hablando de dar. Si tú das abundantemente, ¿qué vas a recibir? Abundantemente. Si tú das escasamente, escasamente vas a recibir. Nosotros siempre miramos hacia todos los lados, miramos hacia las necesidades, pero también muchas veces tenemos esa inquietud que yo estoy enriqueciendo a alguien. Se nos olvida que cuando tú eres administrador, ¿a quién le estás entregando? Al dueño. Tú estás dándole al dueño, devolviéndole y él te sigue bendiciendo. Tú no le estás dando a nadie, tú le estás dando a Dios. Ahora, cada uno vamos a ser juzgados por ser administradores. Si la persona que está administrando los diezmos y las ofrendas no los sabe distribuir, le va a dar cuenta a Dios. No dañe su dar con el dudar. Porque ese es otro de los problemas que hay, es que, no, eso para qué yo doy. Mira, hay gente que asiste a la iglesia, es bendecida, pero nunca ha diezmado, nunca ha ofrendado. Pero el día que tiene necesidad pide oración. Oiga, si usted ha sido bendecido, ¿por qué no bendice? Si usted ha sido bendecido en esa iglesia, ¿por qué no bendice esa iglesia? Ahora también me preguntaban, no, pero es que yo doy la limosna. Es que la limosna es otra cosa. Ahora, hay un ejemplo muy claro sobre la viuda. Y Jesús dijo muy claramente, esta viuda ha dado más que todos, porque todos dieron de lo que les sobra. Ella dio de lo que le hacía falta. Y también no hemos mirado la palabra, porque si la bendición es dar, pues al dar, así como nos está diciendo, le estamos creyendo a Dios, porque Dios nos dice que Él nos va a dar más conforme nosotros damos de acuerdo a la actitud, porque también tenemos que mirar es la actitud con la que damos, porque Dios mira es el corazón.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es dar y lo segundo que tenemos es creerle a Dios. Pero el tercero que tenemos que hacer es honrarlo. Y entonces yo a alguien que me preguntó, le contesté sobre honrar a Dios y me decía, no, es que eso no es bíblico. Bueno, entonces ¿por qué no vas a Proverbios capítulo 3, versículo 9, 10? Y entonces yo le diría, si tú no diezmas, si tú no ofrendas, si tú no das, pues no estás honrando a Dios. Entonces el amor de Dios no está en ti, tú no amas a Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Para algunas cosas utilizamos proverbios, salmos, y para otras lo queremos dejar aparte, como si nos conviniera o no nos conviniera. Y entonces no debemos olvidar que el proceso, cuando nosotros estamos dándole al Señor, el primero que tiene que darse a sí mismo es cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque la primera ofrenda es el primer diezmo, es lo primero que uno tiene que apartarse para el Señor. Pocos lo hacen y a veces ni siquiera se mira esa parte, pero segunda de Corintios capítulo 8, versículo 5, y no como los que esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Mire, aquí está hablando muy claramente de la ofrenda de los santos. Dice que lo primero que hay que hacerse es ofrecerse a uno mismo, ofrendarse a uno mismo. Y entonces tenemos que ofrendar nuestro corazón. Y lo segundo que tenemos que hacer, aunque ya lo vimos en Primera de Corintios 6, lo segundo, si lo primero es darnos a nosotros mismos, lo segundo es sencillamente que cada uno da como propuso en su corazón. Y entonces estamos hablando de 1 de Corintios 16, 2. Y dice pues que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se regocijen entonces las ofrendas. Entonces mire que está hablando en segundo lugar de dar como propuso en su corazón. Entonces así como yo he prosperado, dice aquí, ¿cierto? Según haya prosperado, entonces como yo he prosperado, aparto de corazón para el Señor, yo lo tengo. Mucha gente llega y entonces el domingo y entonces mira a ver qué moneditas tiene y va a echar las moneditas. No. Tú le estás demostrando a Dios cuánto has prosperado por medio de Dios y por eso estás ofrendando de corazón, por eso estás dando de corazón. Pero también lo tercero que nos está diciendo la palabra es que es algo recurrente. Aquí el Señor no dice, oiga, cuando quiera, no dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según ya haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan las ofrendas. Entonces, Pablo les está diciendo, oiga, ofrézcanse a sí mismo. En segundo lugar, cada primer día de la semana, sean consecuentes. ¿Por qué? Porque estás demostrándole al Señor lo que ha hecho durante la semana. Tú has sido prosperado durante la semana, apartas dentro de la semana. Entonces, a mí la persona que me preguntaba, oiga, ¿y cada cuánto? Ahí lo está diciendo la palabra. Es sistemático. ¿Sí? Pero también volvemos a lo mismo en 2 de Corintios 9:6. Tercero, de con alegría, de con regocijo, libremente de ¿cuánto tienes que dar? Como haya sido prosperado. Si tú fuiste prosperado en el 10, da el 10. Hay gente que ha sido prosperado en más, pues más.
Quien le pones la cantidad y el valor o el porcentaje eres tú. Si tú sopesas que tu bendición y tu prosperidad llega hasta ahí, pues ese es. No le pongas más. Entonces, hemos tratado de contestar cada una de las inquietudes. Si es obligatorio o no es obligatorio, sí. Jesús dijo muy claramente que Él no venía a abrogar la ley. Él vino fue a reafirmarla, por lo tanto, toda la ley está vigente. Y cuando lo digo así, yo no estoy hablando de la ley mosaica, estoy hablando de la palabra del Señor. ¿Qué cambio se dio en el Nuevo Testamento con respecto al Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento se daba por obligación, era un deber. En el Nuevo Testamento es de amor. Entonces tú das desde el corazón, ya no das desde el bolsillo. En el Antiguo Testamento tú mirabas y el 10% de lo que tenías, entonces tenías que darlo. En el Nuevo Testamento dice que de acuerdo como haya sido bendecido. Pero también el Señor sigue vigente de que lo probemos en ello. Porque el Señor nos dice en el Nuevo Testamento también que vamos a ser bendecidos. Nos lo ratifica con Cristo, nos lo sigue reafirmando con Pablo, nos lo vuelve a retomar con Pedro. Y dalo con alegría. No te cargues, hay gente que se carga. Pero también hay gente que dice que no ha prosperado sin en el corazón. Entonces hay gente que se toca su corazón y entonces estoy diezmando el corazón. Ese es el proceso. En el diezmo, primero se ofrenda uno a sí mismo, entonces se da uno a sí mismo de corazón, pero segundo da como así ha sido prosperado. Y tercero, honra al Señor, no lo deshonres. Ahora, esto no es para que, como hay en algunas partes, y lo digo con todo respeto, el llamar a lista, no, eso te tiene que nacer, es algo entre tú y el Señor. Yo no estoy de acuerdo, yo respeto lo que hacen de llamar a lista. Oiga, usted no lo ha hecho, usted sí lo ha hecho. No. Tú hablas de ser cristiano, tú te ufanas de ser cristiano, tú levantas la mano porque eres cristiano y cristiano es seguidor de Cristo. Y entonces somos seguidores de Cristo para algunas cosas y para otros nos quedamos atrás. Entonces no. Si tú quieres realmente ser obediente a la palabra y ser seguidor de Cristo, aparta. Como haya sido prosperado, aparta para el Señor tu porción. Las empresas saben que tienen que apartar la porción que es para el gobierno, que son los impuestos. Ese socio va siempre. Las personas naturales, algunos entonces también están en los mismos, ¿sí? Y nunca están peleando aunque no estén conformes. Ahora, eso lo hace por obligación y es por derecho propio, eso por derecha ya va. No tengas el mismo sentir con el Señor. Porque si el Señor te ha bendecido, entonces tú honras esa bendición que el Señor te ha dado. Y entonces lo que vas a hacer es con alegría darle gracias a Dios. Y Señor, de lo que tú me has dado, yo vengo a traer para ti. Y lo otro, no juzgues, no le quites el puesto a Dios. Si la persona que la recibe es mala administradora, le dará cuenta a Dios. No dañes tu corazón. Es que me toca darle y fuera de eso se están enriqueciendo. No. Ahora, yo lo hablo por mí. No voy a entrar a juzgar, no lo puedo hacer y no lo debo hacer. ¿Sí? Lo que nosotros recibimos, lo invertimos en las necesidades de la iglesia. Hoy en día los sacerdotes trabajan también. Ahora ya todos trabajamos. Algunos trabajan en la iglesia, otros somos bivocacionales. Pero cada uno hacemos labor. Y los sacerdotes que uno decía, uy no,
tiene más plata que un cura con 2 parroquias, resulta que ahora también ellos trabajan porque les toca buscarse su sustento. Los feligreses con lo que dan, que algunos no dan, y otros lo dan como si fuera limosna, que eso es más triste todavía. Y hay momentos donde no alcanza ni para ellos, ni para los gastos de la iglesia, entonces ellos trabajan y de su sueldo también aportan. Todos lo hacemos. Y se nos olvida que el trabajo en el reino es en equipo. Ahora, ¿qué pasa con un carro cuando una de las llantas está baja de aire o está pinchada? Eso forza el carro y gasta más gasolina. ¿Qué pasa cuando los creyentes no trabajan en equipo y no apoyan en equipo? Todos respaldando la obra del Señor. Pues entonces hace más pesada la carga. Muchos, y también lo voy a decir con respeto, somos, como decía un pastor amigo, somos como los ratones. Vivimos aquí pero comemos al frente, porque al frente no pagamos y aquí no nos cobran. No, seamos consecuentes con el Evangelio. Tú has sido bendecido en la casa, bendice tú la casa. Honra al Señor en la casa que te ha bendecido, donde has recibido. Y no pienses que a partir de hoy te toca, sino a partir de hoy te nace. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Hoy te pedimos, Señor, un corazón diferente, Padre amado. Papito Dios, que cada día entendamos más y más la palabra, Padre misericordioso. Que muchos creen que ya las cosas cambiaron, que las cosas son diferentes, pero tú no has cambiado, Señor. Tu palabra ha sido la misma desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Tú nos has dado más de lo que necesitamos y te agradecemos, Señor, pero también, Padre misericordioso, queremos que nos enseñes a tener un corazón para honrarte, alabarte y glorificarte, para realmente amarte en todo lo que hacemos, incluso en nuestros diezmos y ofrendas. Papito Dios, en tu palabra dice que el diezmo no es negociable, Padre misericordioso, pero también hablas de las necesidades, Padre Santo. Por eso, Padre misericordioso, sabemos, Señor, porque tu palabra nos dice que tú nos bendices para bendecir. Guíanos, Señor Padre misericordioso, a ser de bendición cada día más. Papito Dios, en nuestro tiempo, en lo que estamos administrando, que es tuyo, las riquezas, y en todo aquello que tú nos das, Señor Padre misericordioso, así como lo recibimos de gracia, lo damos de gracia. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, por todos y cada uno, Señor Padre misericordioso, que podamos aclarar las inquietudes, Padre bondadoso. Gracias por permitirnos compartir, Señor, por medio de las redes, Padre misericordioso, y poder, Padre Santo, poner un granito de arena con respecto a tu palabra. Papito Dios, que sigamos siendo bendecidos, que sigamos siendo llenos del amor de tu Hijo, que sigamos siendo guiados y exhortados por el Espíritu Santo hoy y siempre. Padre bueno, hoy te pido, Señor, por todos aquellos que necesitan, Señor, comprender, Padre misericordioso, porque muchas veces, Señor, por todas esas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón, en desear más, en ese orgullo, en esa altivez, Padre misericordioso, en ese egoísmo, Señor, nos estamos enfermando, Señor. Por eso hay tantos corazones enfermos, endurecidos, Padre misericordioso. Pero sabemos que solo tú, Padre amado, es el que puede hacer la obra, Señor. Nosotros llevamos, Señor, tu palabra hasta el oído, pero tú la llevas del oído al corazón. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas tardes para todos. Un abrazo grande. Gracias a todos los que nos envían sus inquietudes, sus comentarios al WhatsApp. Gracias a los que lo han visto y lo siguen viendo. Y si tú tienes a alguien que tiene una inquietud, pues dile que busque. Está en YouTube, está en el Face, está en nuestra página web, está en el Twitter. Todas estas aclaraciones a esas preguntas comunes y corrientes que nos hacemos cada día, porque eso es lo que estamos tomando nosotros, de acuerdo a las inquietudes que nos mandan.
tomamos estas enseñanzas y tratamos de contestar lo mejor posible a varios. No es que nos llega una pregunta y ya la vamos a contestar. A veces nos dicen, pastor, pero usted no me ha contestado. Es por eso, porque no lo estamos haciendo personalizado, sobre todo en los Facebook Live, sino estamos cogiendo las diferentes inquietudes y armándolas para poder dar la enseñanza. Una enseñanza mínima, pero queremos llegar al corazón y queremos ser claros con respecto a la palabra. Gracias, mándenos las inquietudes y gracias por permitirnos estar ahí. Un abrazo y muchas bendiciones. Buena tarde.